La comunicación en presencia plena. Acá comienzo una nueva serie de conversaciones, de podcasts, donde mi intención es rescatar de los muchos años en que estuve estudiando y participando activamente de una comunidad budista de monjas mujeres, con las que considero que fue un tiempo de gran aprendizaje, sobre todo en afianzar aquellos aprendizajes que había tenido en un tiempo previo a llegar a esa comunidad, trabajando como consultora y entrenadora, facilitadora de procesos de capacitación para educadores, y que me llevó a la posibilidad de estar trabajando junto al cuerpo docente y a las monjas de la congregación budista que amparan el colegio Siddhartha en la región de Cotia, en el interior del estado de São Paulo, en Brasil. Y entonces aquí voy a comenzar a compartir algunas de las enseñanzas que me quedaron grabadas y que considero que hoy día sean parte de las habilidades blandas que me apoyan a seguir cumpliendo gran parte de la misión de mi alma, que es liderar un proyecto de un centro de desarrollo humano y de la posibilidad también de relacionarme mejor con todos los seres con los que colaboro y que colaboran conmigo en esa misión, en ese sacerdocio que es trabajar para ayudar a las personas a encontrar sus potenciales y a desarrollar sus dones para poder aportar al tejido de la vida, al tejido de los sueños de la vida, su mejor. Una de esas premisas es un dicho sufi, un proverbio sufi que cuenta que antes de hablar, deja tus palabras pasar a través de 3 puertas. En la primera puerta, pregúntate, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es mi verdad? En la segunda puerta, pregúntate, ¿es necesario lo que voy a decir? ¿Es realmente necesario? Y en la tercera, pregúntate, ¿es afectuoso? ¿Lleva la energía de mi gentileza, de mi cariño? Quizás eso nos lleva a esa primera reflexión que un día compartió el Dalai Lama y que parece muy interesante para reflexionar al respecto. Y dice, no intentes usar lo que has aprendido del budismo para ser un budista, sino úsalo para ser una mejor persona, para ser una mejor persona de la que ya eres. Durante muchos años yo estuve dependiendo de otras personas en mi forma de comunicarme. Lo que quiero decir acá es que raras veces yo expresaba cualquier de mis necesidades o de mis deseos porque creía a veces que los demás leerían mis pensamientos o que responderían a mis necesidades en función de valorar aquello que yo estaba aportando. Yo fingía que todo iba bien y respondía que sí, cuando en realidad a veces quería decir que no, o decía lo que los demás querían oír. No expresarme nunca desde mi verdad significaba que por dentro yo estaba hirviendo con ocurrencias pasivo-agresivas y sintiéndome muy frustrada a todas las horas
que percibía que mis necesidades personales estaban insatisfechas. Siempre le achacaba mi malestar a alguna situación de mis relaciones. Pero ahora sé que no comprendía lo que es la verdadera comunicación y cómo en aquel tiempo fijarme en mis palabras, ser consciente de lo que decía mientras lo decía y observarme sin juzgarme, habría cambiado la relación que yo mantenía conmigo misma y con los demás. Yo era obviamente producto de mi entorno y mis maestros en la infancia fueron ante todo mis padres y otros miembros de mi familia, pero no lo digo para echarles la culpa, simplemente para reconocer que ellos hacían lo que habían aprendido de sus propias familias y éstas hacían lo mismo desde sus propias familias y así consecutivamente. Los demás educadores que tuve en mi vida fueron mis amigos, mis novios, de aquellos que adquirí hábitos que pretendían a su vez de cómo se habían estado comunicando con sus familias a lo largo de generaciones y generaciones. Cuando por fin me di cuenta que mi forma de comunicarme, vi que no había una sola cosa que fuera realmente mía en todo lo que yo expresaba. Reflexiona tú por un momento en tu estilo predeterminado de comunicarte. Tal vez alguno de tus hábitos sea escuchar solo lo que te parece bien, de hablar alto para que los demás puedan escucharte, de creer que sabes más que el resto, de interrumpir, de quejarte, de cerrarte en banda o de largarte, o de asumir a veces el papel de víctima. O tal vez tú no te hayas parado a pensar en cómo te comunicas. Pero si eso que te estoy proponiendo te describe, no te preocupes. Tú no eres el único, no eres la única. Muchas personas van por la vida sin ser conscientes de cómo se están comunicando. Lo han hecho tantas veces que forma parte de su día a día sin que se den cuenta y sin ver cómo realmente eso está impactando en crear su realidad. A veces las palabras nos salen de la boca sin que nosotros realmente estemos seguros de aquello que estamos diciendo. O estamos distorsionando el gesto y solo nos damos cuenta porque las personas con las que estamos hablando a veces nos comentan eso. Nos dan algún tipo de devolución. Pero como suele ocurrir con cualquier aspecto de nuestra personalidad, nosotros sí podemos cambiar nuestra forma de comunicarnos siempre y cuando podemos darnos cuenta de que ya no es útil la forma en que nos estamos proyectando en el mundo. Este trabajo que estoy realizando acá de grabar estos audios para comunicarme con quienes quieran recibir esa información surgió de mi necesidad de volver a definir mi modo de comunicarme, para volver a trabajar en cómo yo interactúo con el mundo y con mi alrededor y poder reevaluar cómo yo me comunicaba conmigo misma y con los demás y de esa manera poder tener una referencia de los cambios que he podido implementar en ese tiempo de mi vida. Cuando yo observo eso atentamente, veo que mis métodos equivocados a la hora de comunicarme me impiden relacionarme con los demás como yo verdaderamente tengo el deseo de hacerlo. Y aunque quiera ser una persona abierta, comprensiva y compasiva y poder alegrarme por el bien que está pasando con los demás,
Lo único que a veces puedo hacer es reaccionar desde mi estado de inseguridad por creer que la buena suerte de los demás que me quitaría la mía, o que su éxito de alguna manera puede hacer que el mío me costara mucho más para alcanzar. Compararme con los demás ha sido la herida original que me ha hecho reaccionar y recordar siempre mi ser personal en base a cómo me veo en el espejo de los de afuera. Claro que ese compararme con los demás también me hace reaccionar con mayor viveza y muchas veces me ha impulsado a una conducta de búsqueda de autosuperación, pero muchas veces me hace caer en la trampa de la respuesta pasivo-agresiva y a veces a sentir que las personas que tienen algo que yo deseo tener o pueden alcanzar algo que yo deseo alcanzar, tienen mayores posibilidades que yo. Cuando yo era muy joven, si una chica que yo conocía era hermosa, eso significaba que yo era fea. Si un amigo que publicaba un artículo en una revista o que salía en alguna resultado de alguna competencia mejor que yo, significaba que yo estaba más lejos aún de conseguir algo parecido. Muchas veces miraba las cosas de afuera como obstáculos inalcanzables para mí. ¿Qué fue entonces lo que cambió? Mi marido falleció trágicamente y su muerte hizo que cambiara mi visión de mundo. Me di cuenta que la vida era demasiado hermosa para estar siempre enojada o a veces comparándome y compitiendo o pensando que eso está bien y aquello está mal constantemente. La vida era demasiado impredecible como para ofender a los demás y ofenderme a mí misma con mis diálogos. La vida es para disfrutarla y no para sufrir. Cuando era muy joven, deseaba con toda mi alma vivir el presente y gozar mi tiempo en este mundo. Leí muchos libros y asistí a muchos cursos y me apunté a muchos talleres y lo hice para ocuparme de mí y para descubrir cómo podía sentirme bien con la vida cotidiana. Y fuera cual fuera la clase, el profesor o el mentor que me tocara, me daba cuenta una y otra vez de que la causa de mi infelicidad muchas veces era únicamente mi inseguridad y por ende mi modo de comunicarme. La forma de hablarle a mí misma y de conversar con los demás condicionaba incluso a tal punto mi estado emocional que para disfrutar realmente de cada momento, para vivir el presente, tuve que aprender una nueva manera de interactuar. Mi búsqueda me llevó a las técnicas de meditación que aprendí en el templo budista, donde aprendí los 4 elementos de la recta palabra en el budismo. Cuando escuché hablar por primera vez de esos conceptos, como si el temporizador de mi horno interior se hubiese apagado, supe que podía basarme en estos principios para aprender nuevamente cómo comunicarme. Te invito a que recuerdes que no es necesario ser budista para comunicarte como tal, porque los beneficios que reporta están al alcance de cualquier persona.
Los 4 elementos son unas reglas de comunicación que he estado modernizando y fusionando con otras formas de comunicación en presencia plena y buscando la comunicación no violenta a lo largo de los últimos años de mi vida. Y también con lo que llamo comunicación autorresponsable para crear una práctica cotidiana. Cambiar la manera en que me comunicaba conmigo misma y con los demás me ha ayudado en muchos niveles y ha ayudado sobre todo a aumentar mi autoestima, ha disminuido sobremanera mis estados de estrés y mi ansiedad e incluso ha mejorado mi rutina de sueños. Durante muchísimos años sufrí muy fuertemente de insomnios y trastornos de sueño que me hacían estar siempre estresada, cansada y con inmensas descargas de cortisol y adrenalina en mi cuerpo. Aprender esas nuevas formas de comunicación y esos 4 elementos del budismo también me han ayudado a entender mis propios sentimientos y los de los demás, y me ha aumentado sobremanera las ganas de vivir, reduciendo mi conducta reactiva y compulsiva, también ayudándome a reconocer mis propios deseos y a poder aclarar mis propias metas. Cambiar mi forma de comunicarme me ha ayudado a crear una vida más serena, más equilibrada y más vital. Y mi nueva forma de comunicarme me ha permitido convertirme en una mejor amiga, una mejor hija, una mejor hermana, una mejor esposa, una mejor tía, una mejor emprendedora y compañera de trabajo sin necesidad de renunciar a mi propia felicidad. Espero que al cambiar tu modo de comunicarte en tu vida y en la vida de tu gente también pueda cambiar. Al principio, yo te voy a explicar en esa secuencia de podcasts los elementos tradicionales budistas de la recta palabra, puesto que eso es absolutamente fundamental. El resto de trayectoria de esos podcasts va a tratar de las prácticas que yo he ido desarrollando a lo largo de los últimos años para ayudarte a implementar esas nuevas rutinas de comunicación en tu vida. Como verás en los siguientes episodios, yo empecé a comunicarme de una nueva forma haciendo algunos pequeños cambios en mi vida. Muchos de los ejemplos tratan de pequeños temas de comunicación porque he descubierto que si haces pequeños cambios en las conversaciones cotidianas, estarás mucho más preparado, mucho más preparada para comunicarte mejor cuando surjan temas más importantes en tu vida. Si tú aprendes a desarrollarte en tus diálogos en el día a día, vas a evitar caer incluso en algunos errores que pueden darse en conversaciones más largas y quizás más importantes y más profundas. En la primera parte de esa secuencia de podcasts, te voy a mostrar qué clase de comunicador eres en la actualidad y qué necesitas trabajar exactamente para que te puedas ayudar a cambiar tu forma de comunicación. Y además, te voy a describir los elementos de la recta palabra. Y en continuación, vas a tener la oportunidad de sumergirte en las prácticas de los 5 pasos que he creado para cambiar tu manera de comunicarte. Como los cambios siempre deben empezar por adentro, antes de nada, te voy a pedir que te escuches con mucha atención. Después, te dedicarás a empezar a aprender a escuchar a los demás. Cuando domines las herramientas
que te van a ayudar a poder escucharte a ti mismo mejor y también a escuchar mejor a los demás, vas a poder empezar a aprender a estar más consciente, a ser más conciso, más concisa y más claro o más clara al hablar. También vas a poder aplicar esos principios de la presencia plena y de la espaciosidad en tus conversaciones, viendo el silencio como parte del lenguaje. Y por último, te voy a presentar el último elemento necesario para que te puedas comunicar de esa forma mucho más eficiente: la meditación. En cuanto conozcas estos 5 pasos, yo voy a compartir contigo el proceso mental de comunicarte de esta nueva forma y también te voy a contar de qué manera puedes hacerte varias preguntas en tus conversaciones para que ellas se vuelvan más afectuosas, más sinceras y mucho más provechosas. Dado que nuestra vida es una larga conversación, en la sesión en que vamos a hablar sobre cómo cultivar la comunicación, vamos a encontrar ejercicios para poner en práctica algunas de las ideas que yo te estoy ofreciendo en esta secuencia de podcasts. También te animo aquí a que lleves un diario, y si es que aún no lo haces, ya que en esta secuencia vas a tener muchas oportunidades para reflexionar sobre situaciones del presente y del pasado y de cómo te comunicarás de diferente manera en el futuro. Te cuento que también descubrí cómo llevar un diario me permitió comunicarme mejor, no solo porque hace que reflexione sobre el pasado, sino también porque a veces me ayuda a expresar con palabras y emociones complejas o difíciles de abordar. Si te puedo contar cómo me siento en una página, me resultará mucho más fácil hacerlo en mis conversaciones en vivo y en directo. Cada episodio de esta secuencia de podcast va a concluir con un apartado titulado Recuerda, en el que voy a resumir los puntos más importantes. Tal vez hayas elegido acompañar esa secuencia de podcast porque quieras aprender a decir lo que piensas con más precisión y a expresar cómo te sientes, o quizás deseas arreglar alguna antigua relación y empezar otras relaciones nuevas de otra manera, o te interesaría aprender a manejar conversaciones difíciles. A lo mejor te has dado cuenta de que necesitas cambiar tu forma de relacionarte con los demás y quieres poder tener una oportunidad de desarrollar tu propio manual de principiante con unos pasos básicos para comunicarte de manera diferente. Bueno, la buena noticia es que estoy dispuesta a que esa secuencia de podcasts pueda cumplir con todas esas necesidades. Lo que tendrás la oportunidad de aprender es ayudar a comunicarte en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia y también en tu relación de pareja. Yo estoy segura de que puedo presentarte circunstancias y situaciones, conceptos y reflexiones porque yo he intentado aprender y a expresarme para ser escuchada y para escuchar a los demás sin enjuiciarlos, estando presente en las conversaciones. Y en esta secuencia de audios te voy a describir cómo he logrado cambiar muchos de mis hábitos nefastos y cómo puedes conseguirlo tú también. Antes de empezar realmente, me gustaría por ende aclarar una cosa. Como cualquier cosa que necesitamos aprender, como en cualquier deporte
o cualquier forma de arte, ser un buen comunicador lleva su tiempo y conlleva un esfuerzo. Es algo en lo que siempre podemos mejorar, sea cual fuera el nivel en que nos encontramos. Yo jamás he conocido a un comunicador perfecto, obviamente incluyéndome a mí misma, porque incluso después de llevar años trabajando en ese proceso, siempre vuelvo a encontrar áreas en las que necesito mejorar. Pero me entusiasma que hayas elegido escucharme, por lo menos en este primer audio, y que quizás te sientas listo, te sientas lista para intentar una nueva forma de comunicarte. Porque al dar ese paso, te estarás abriendo a un nuevo modo de verte a ti mismo, a ti misma, y también de percibir a los demás y al propio mundo de una otra manera. No te voy a mentir, no es una tarea fácil, pero si yo lo he logrado, estoy segura que tú también lo puedes lograr. Espero que podamos volver a encontrarnos en el próximo episodio de esta secuencia de podcasts, al cual voy a denominar ¿cuál es tu forma de comunicarte? Y ahí exploraremos y ver cómo podemos encontrar desde ese esfuerzo de autoconocimiento las cosas que necesitamos o que tenemos ganas de transformar para ser mejor comunicadores, mejores personas, más eficientes y más claros. Hasta un próximo encuentro.